Ya, Romanos capítulo 11, 36, ¿qué dice? ¿Qué Pablo nos dice? Porque de Él y por Él, De Él y por Él y para y Él, para Él son todas las cosas. son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Es decir, Amén. que el mismo que David dijo, entonces de la mano de Jehová salen las riquezas que yo tengo. Entonces a Él que las devuelvo. Así dijo David. Entonces que Pablo en su lenguaje, entonces usa otro lenguaje, tal vez más elevado que el lenguaje de David. Dice entonces de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces Satanás no tiene nada, hermano. Satanás no tiene nada, absolutamente nada. Yo veo que ustedes han quitado una parte del poder de Dios o de lo que pertenece a Él, por lo entregas a Satanás. Entonces cualquier cosa que acontezca en la tierra, Satanás lo hace. Y entonces Amós me dice que cualquier mal que acontezca en la ciudad, Dios es el autor. Sin embargo, entonces la lamentación de Jeremías dice entonces los malos y los buenos salen de la voluntad del Altísimo. El mismo Isaías me dice entonces las tinieblas son inventadas por Dios. Las tinieblas, dentro de las tinieblas hay de todo lo malo. Todo lo contrario entonces al bien. Entonces el bien fue formado por Dios y las tinieblas fueron inventadas por Dios. Y entonces incluye también al principio vemos que Dios mismo creyó o inventó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es otra cosa que también quiero que el mundo sepa, que la desobediencia de Adán, la caída de Adán no desvió el plan de Dios. No, sino que la caída estaba en el plan de Dios, señores. Y entonces Dios, porque Dios no sabía eso iba a acontecer. Y si Dios tan bueno así, ¿y por qué Dios hizo eso? Hermano, ahora tú me estás haciendo una pregunta de algo que pasó antes de la formación antes de los siglos, que la mente mía todavía no sabe de la cosa que pasó en 5 años atrás. Todavía no tengo 50 años. ¿Cómo yo voy a penetrar entonces la mente de Dios para saber por qué Dios había creado al hombre y por qué Adán cayó? Porque Adán cayó para Cristo venir. Entonces yo doy gracias a Dios entonces por la caída de Adán y infinitamente gracias a Dios por la reconciliación en Cristo Jesús. Oye bien, entonces en este caso, que Dios es el soberano, Él hace lo que le dé las ganas, porque Él hace lo que Él quiera. Ahora, Dios mismo, entonces este árbol, el árbol de la vida, es un árbol solamente sí. En este árbol, el árbol del conocimiento de mi hermano, un árbol sí y no, si tú tienes tu libre albedrío. Pero este árbol es un árbol que Dios tiene que dar de este. Tú no puedes poner la mano para coger de este árbol, el árbol de la vida, que es un don espiritual de Dios, un regalo espiritual de Dios. Pero el árbol del conocimiento de la vida, hermano, sí, Adán cogió de este árbol. Pero el árbol de la vida, Adán no pudo coger de ese árbol, lo puso fuera, Jehová lo forzó a salir del huerto para no poner su mano en este árbol. Eso indica que ese árbol es un árbol que nadie puede ganarlo, sino es un árbol que se da. Dios da a quien Dios quiere. Vamos a ver San Juan capítulo 5, versículo 21. ¿Qué pasó con el árbol de la vida? Que la gente que ellos están interpretando el San Juan 3:16 de una forma errónea. Oye bien, entonces mira que Jesús con su propia boca dice, ahora, yo no sé, ahora, después que tú lees eso, tú vas a dar vuelta buscando entonces el contexto, vete a buscar contexto, mi hermano. Ese versículo que no tiene ni contexto ni texto, esto que no tiene nada de contexto, si va otra cosa encima de contexto, búscalo. Pero lo que dijo Jesucristo, es irrevocable. ¿Qué dice ahí? Porque como el Padre levanta a los muertos. Como el Padre levanta a los muertos.
y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así también el Hijo a los que el Hijo quiere da vida. No los que quieren, no. Oh, no, los predicadores dicen, oh, los que quieren venir. Oh, aceptar a Cristo. Oh, los pastores que le están diciendo, ven para llorar por ti. Así que Dios te va a escribir tu nombre en su libro. Es decir que, oh, el pastor ya está cogiendo el lugar de Cristo. Es la oración del pastor que entonces que va a hacer a Dios de escribir, entonces de apuntar, escribir el nombre de una persona en el libro de la vida. Oh, ahora entonces que no es Cristo que da vida a quien Cristo quiere, sino los pastores entonces sus oraciones dan vida a la gente, o sus mensajes. Oh, no. Ellos están cogiendo el lugar de Cristo, igual que están cogiendo el lugar del Espíritu Santo, porque este árbol es un árbol solamente de oración. El árbol es un árbol de intercesión, el árbol del conocimiento del llamar de intercesión, el árbol de la vida, un árbol de oración. Vamos a leer ahí. Cristo da vida a quien quiere. Ahora, vamos a ver muy rápido. ¿A quién quiere ahí? San Juan 5:21. Vamos a ver lo que dijo que entonces Cristo también en 6:44. San Juan 6:44. Vamos a ver lo que dice Jesús ahí. Porque, hermano, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió. Si el Padre que me envió. No le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. Oye bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces ahí no hay voluntad humana. No hay libre albedrío, hermano. Ahora yo no sé, bueno, yo que busca entonces tu teólogo, o que sea tu pastor, tu obispo, o tu, yo no sé, tu profeta. Ahí no hay. Son estos dos versículos que el Hijo da vida a quien el Hijo quiere. Y nadie puede venir al Hijo si el Padre que lo envió no lo trajere al Hijo. Y entonces este versículo después me explica otro versículo para llegar a San Juan 3:16. Vamos a ver entonces qué dice. Porque para uno tener la vida eterna son dos motores de arranque, ¿verdad? Que yo necesito de parte de Dios para arrancar entonces el motor de la salvación. El vehículo de la salvación es la fe y el arrepentimiento. Entonces sin estos dos factores no hay salvación. La fe y el arrepentimiento, sin los cuales no hay salvación, hermano, para nadie. Pero ¿de dónde viene esta fe? ¿De dónde viene el arrepentimiento? ¿De mi propia voluntad? ¿De mi libre albedrío? ¿De mi esfuerzo? ¿De mi educación? ¿De mis títulos universitarios? Como catedrático, como profesor, como abogado, como ingeniero, como teólogo. Bueno, vamos a ver entonces de dónde vienen los que arrancan, arrancan el motor, hacen al motor entonces de la salvación, porque así no es salvación. Vamos a leer en Hechos capítulo 14, versículo 27. ¿Qué dice ahí? Y habiendo llegado, los apóstoles habiendo llegado y reunido a la iglesia, ellos entonces se reunieron a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. No dice que ellos habían hecho, había hecho Dios con ellos. Ahora los pastores, uno que predica un mensaje, yo predico un mensaje, el mensaje que yo predique, hay 50 y 200 miembros que vienen a aceptar a Cristo por mi mensaje, porque entonces este hombre sabe predicar, es hombre un teólogo, este hombre entonces tiene verbo, este hombre tiene educación, está formado. Entonces la Biblia dice entonces, había hecho Dios a través de ellos, con ellos. ¿Sigue? Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cómo Dios había abierto la puerta de la fe a nosotros los gentiles, normal. Eso también. Es decir que nosotros no conocíamos a Dios. ¿Cómo íbamos a tocar la puerta de Dios si no conocíamos a Dios? El Dios que tenía que abrirnos la puerta.
El Dios no nos mandó a tocar la puerta, no. Mandó a los judíos que conocían a Dios a tocar para que lo abrieran, para que alguien, para que la puerta sea abierta por otro. A ellos, porque ellos conocían a Dios. Ellos conocían a Dios, pero nosotros no conocíamos a Dios. Entonces Dios mismo abrió la puerta de la fe a nosotros. La fe, tú no tienes la fe, Señor. La fe no viene de ti, no viene de tu producción del libre albedrío, no viene de tu producción intelectual, educativa, cultural, económica. No, la fe es un don de Dios, un don inmerecido de Dios a nosotros, sin haber hecho nada en favor de eso. Es decir, que la fe, Dios te dio por buen placer de la voluntad a quien quiere. Primeramente, vamos a ver entonces en cuanto al arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2, versículo 25. Porque estamos muy errados, señores. Estamos muy lejos. Estamos predicando solamente el árbol de la naturaleza en las iglesias. Eso es que la gente está predicando. Nada de este árbol, el árbol de la vida. Y nunca has escuchado nada, ¿verdad? Ningún estudio, ninguna enseñanza acerca de esos dos árboles. En ninguna iglesia, en ningún YouTube, en ningún internet, en ninguna radio, ninguna televisión. Es que dice entonces, segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrige a los que se oponen. Entonces el cristiano con mansedumbre corrige a los que oponen. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Tal vez Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad. Es decir, que Dios quiere arrepentimiento, no ni libre albedrío. Oye bien, es decir, que la fe Dios la da, el arrepentimiento es por igual. Ahora, ¿dónde viene la salvación tuya? Entonces, de tu libre albedrío, porque tú decidiste tenerla. Oh, pero la fe, entonces la fe que tú tienes es la fe natural, que salió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, a una fe natural, a un arrepentimiento natural. Pero en cuanto al arrepentimiento espiritual, o la fe espiritual, para conseguir esa salvación, vienen de Dios. Por la gracia, no por algo que yo había hecho. Entonces ahí entendemos lo que Cristo quiere decir en San Juan 3:16. ¿Qué dice ahí? Vamos a darlo. Ahora entonces viene la explicación correcta, viene la definición correcta. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál al mundo? Dice, no cada individuo en la tierra, ¿no? Es una forma de hablar al mundo. ¿Sigue? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que todo que quiere creer en Él, o todo que quiere creer en Él, todo aquel en Él cree. El verbo creer viene con el nombre creencia. Cuando vemos creencia, vemos la fe. Es sinónimo de la fe. Ahora, todo aquel, puesto que Dios es el dador de la fe y el arrepentimiento, ahora podemos poner la frase así: todo aquel que Dios dé fe para ponerlo en Cristo, no pierda, sino tenga la vida eterna. O todo aquel que Dios conceda arrepentimiento, no pierda, sino tenga la vida eterna. Todo aquel que ponga confianza, la fe, su creencia en Él. Esta creencia es dada por el mismo Cristo, no de tu parte, no de parte de tus parientes, de tu profesor, de tu pastor. Es parte de Dios, es Cristo, que tú no has hecho nada para esto, hermano. El árbol de la vida es un árbol que se da, no se coge. Tú no puedes aceptar a Cristo. Cuando los predicadores están diciendo que, oh Señor, venga a aceptar a Cristo, es una blasfemia. Es malo, no es malo, es atacar a la soberanía de Dios. Que nadie puede aceptar a Dios, sino Dios acepta a nosotros. Oye bien, hermano, entonces en este aspecto, te decimos que Dios no es que lo que tú haces
que te proporciona la vida eterna, sino lo que tú no haces. Es lo que, porque Dios mismo dio la vida eterna a quien Él quiere, en Jesucristo. Ahora, en cuanto a la vida terrenal, oh sí, hay muchos que tienen mucho cuarto, mucho dinero, riquezas, jipetas, casas, terrenos, bienes. Todos salen de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando tú estás volviendo loco buscando entonces bienes o bendiciones, hermano, bendiciones, prosperidad y cosas, sí, son regalos naturales de Dios, sí, verdad, hermano. Esos regalos salen de Dios, pero son naturales. No te pueden ayudar en conseguir nada aquí, en este árbol. Este árbol que tú no puedes hacer nada para conseguir nada de este árbol. Este árbol es algo que viene directamente de Dios. Es Dios que hace su elección. Su selección. Es Dios a quien Dios quiere esto. No la provisión tuya o mía. Entonces, hermano, este árbol, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, este árbol, el árbol de la vida, este árbol es un árbol que es el decreto espiritual de Dios sobre sus hijos. Ese decreto fue hecho antes del nacimiento humano de la persona, sin hacer nada, ni mal ni bien. Oye bien, la salvación en Cristo no es dada por obras, por lo que yo hice, por lo que yo no hice. Por el mal que fulano hizo o por el bien yo hice. No. Entonces que Dios dio su decreto, entonces a través de Cristo, por el buen placer de la voluntad de Él, antes del nacimiento humano de ese individuo. Vamos a ver entonces uno de los últimos versículos, vamos a leer en Romanos 9, versículo 11 a 13. A veces entonces la gente, en el árbol del conocimiento del bien y del mal, sí, entonces te castigan porque tú hiciste algo mal. O que te premian porque entonces tú hiciste algo bien. Pero esto aquí, en el árbol de la vida, tú no tienes que hacer nada mal y nada bien para Dios castigarte o para Dios obedecerte. Para Dios aborrecerte y para amarte. Para Dios maldecirte o para bendecirte. Vamos a ver. Pues no habían aún nacido. Es decir, los muchachos, los gemelos, Esaú y Jacob, no habían nacido todavía. Estaban en el vientre de la mamá de ellos, que se llamaba Rebeca. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. Entonces Pablo está hablando, por eso muchos teólogos están en contra de Pablo, no quieren saber de Pablo. Ni ellos, los mensajes de ellos no pasan por el territorio de Pablo. Ellos están yendo por ahí a Juan, a Santiago, pero a Pablo no. Cualquiera que no escuche el mensaje de Pablo, que no obedezca el mensaje, no tiene a Cristo. Entonces dice que ni aún hecho ni bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. No por lo que tú hiciste, por lo que él hace, por lo que él no hace, no por lo que yo hice o no hice, no por las obras, sino por el que llama. ¿Sigue? Se le dijo: el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Qué hizo Jacob bien? ¿Qué bien hizo Jacob para Dios amar a Jacob? Si Jacob no había nacido todavía, no sabía ni bien ni el mal. ¿Qué mal hizo Esaú para Dios aborrecer a Esaú si Esaú todavía no había nacido? Dios entonces pronunció la bendición de Jacob desde el vientre de su mamá. Dios pronunció la maldición de Esaú desde el vientre de su mamá. Esaú no hizo ninguna cosa mala. Es decir, que entonces no por tus pecados que Dios te manda al infierno, sino por el destino mismo. Porque es el destino que te permite pecar, o que sea hasta la muerte. No el pecado entonces que elige su destino, sino el destino elige, ¿verdad?, su creencia. Oye bien, es decir que muchas veces uno piensa, porque fulano mató a fulano, por el fulano va al infierno. Y no es verdad. Porque hay muchos
muchos criminales, entonces que están en el plan de salvación de Dios. Ejemplo, el hombre que está en la cruz al lado de Cristo. Ejemplo, Pablo era uno de ellos. Ejemplo, yo no era criminal físicamente, pero yo era un criminal espiritualmente. Yo maté a la gente en mi mente, pensando mal en la gente, pensando matar gente. Es decir, que entonces que no los pecados de ustedes, de mí, no son mis pecados que te mandan al infierno, sino porque ir al infierno es un decreto que de Dios desde el vientre de la mamá de la persona. Y Saúl no hizo nada mal. Tampoco Jacob hizo algo bien para Dios bendecir a Jacob y maldecir a Esaú. Hermano, entonces ahí estamos predicando un Dios falso, un Dios erróneo. Porque entonces nosotros entregamos todas las cosas malas a Satanás, poniendo a Satanás como un rival, como otro Dios. Entonces cuando Dios dice cierra la puerta, Satanás dice no lo abra. Abra la puerta. Entonces como Dios dice, una mujer me dice una vez, hermano Wilder, pastor Wilder, como Dios es un Dios amoroso. Entonces, como Dios es un Dios amoroso, Satanás quiso quitar lo que Dios ha creado. Como Dios no quiere pelear a Satanás y lo dejó todo a Satanás. Oh, entonces la voluntad de Satanás que está reinando ahora. O Satanás ganó a Dios entonces. Sin embargo, ellos ponen a Satanás como realmente un rival de Jesucristo. Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 10, él dice que vete Satanás. De una vez Satanás se salió de ahí, se fue huyendo. Porque Satanás sabía que era componente a Cristo. Iba a decir que no, yo no voy aparte. De una vez Satanás ejecutó orden de su maestro, de su Señor. Dios es el Dios de la tierra y del cielo. Y Salmo 24, versículo 1 dice entonces la tierra y todo su contenido pertenecen a Dios, no de Satanás. Dios dice yo formo la tierra, yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo doy la prosperidad y también la pobreza. Dios dio las dos. Dios que da la prosperidad, el mismo Dios da también la pobreza. No Satanás. Si tú eres pobre, Dios es autor de eso. Tú tienes que consultar con Jehová. Y cuando tú tengas dinero, tú tienes que agradecer a Jehová, no a Satanás. Señores, entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces este árbol es un árbol, ese árbol es un árbol de número 6, un árbol de acumulación de bienes. El árbol de la vida es un árbol de distribución de bienes. Entonces ahí los pastores, los hermanos, todos que están acumulando bienes, pertenecen al árbol del conocimiento del bien y del mal, porque los bienes son naturales. Pero los que pertenecen al árbol de la vida distribuyen los bienes a los hermanos que tienen necesidad. Entonces el versículo 7, número 7, la presencia de Dios. Entonces antes que este árbol apareció, que Dios lo tenía entonces en su plan. Ahí entonces el versículo, el número 8 ahí, soberanía natural de Dios, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. 8 ahí es soberanía espiritual de Dios sobre sus hijos. Entonces Cristo es la expresión de la voluntad de Dios sobre sus hijos. 9, oración. El árbol de la vida es un árbol de oración. Entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal, de intercesión. Abraham intercedió en favor de Lot, para Lot. El sumo sacerdote intercedía para el pueblo una vez anual. Pero de cuando Cristo murió, entonces ya el velo se desapareció. Se rayó ahí el velo que dividió los dos lugares, el santo y el santísimo. Ahora todos nosotros somos sacrificadores en Cristo. Entonces el trabajo de intercesión está entregado en la mano del Espíritu Santo, no del hombre. Entonces ahí ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, y yo y cualquier otro pastor debemos orar. Tú oras por mí, yo oro por ti. Porque todos tenemos acceso a Dios ahora a través de Jesucristo. Yo veo muchas iglesias ahora tienen un grupo de intercesión. Intercesión, hermano, es para el Espíritu Santo. Romanos 8, 26 me dice eso. Ellos han quitado el trabajo del Espíritu Santo y lo han puesto, entonces, y lo han dado a los pastores, a mujeres.
a mujeres para hacer su trabajo de intercesión. No hay intercesión entonces en el árbol de la vida, porque esta intercesión que impiden, entonces tratan de oponer entonces a las profecías de Dios acontecerse. Ellos tratan de oponer a los vientos, a los ciclones, a las inundaciones venir a acontecer, porque entonces intercediendo en contra de esto, porque entonces ellos están en el lugar del Espíritu Santo ahora. Unos pastores están en el lugar de Cristo, están dando salvación a los que ellos quieren porque pagan mucho diezmo. Sin embargo, porque fulano de tal es bonito, fulano de tal sabe hablar bien, porque el filósofo es catedrático o es político, entonces tiene mucho privilegio. Y sin embargo, entonces que este árbol, el árbol de la vida, no es árbol entonces de privilegio de cosas, un árbol que todo el mundo son iguales. Porque Dios ha dado la salvación a quien quiere, a los pecadores, a los cojos, a los ciegos como Bartimeo, a los abogados también como Pablo. Hombre de reyes, escúchame. Entonces vamos a ver qué dice ahí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces no, ahora son los pastores, son las hermanas que están intercediendo. Son un grupo de mujeres que están saliendo de la iglesia. Vamos a ver un grupo de intercesión, hermano. No, señor, usted está muy equivocado. Es una iglesia falsa, eso es muy falsa, es muy anticristiana, entonces está atacando, está quitando el trabajo del Espíritu Santo de su mano y entregándolo a una mujer, a un pastor, a un obispo. Que nadie puede interceder por nadie ahora, porque todos somos sacrificadores en Cristo. Entonces, sí, hermano, puedes orar por mí, yo voy a orar por ti, porque todos tenemos acceso a Dios ahora, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay intercesión más. Se acabó, ya está en la mano de Dios. También Dios no nombra a nadie en su iglesia. Dios, Cristo no nombra a nadie sino a Él, su papá y su espíritu. Entonces ahora Dios elige, escoge a uno y hacerse entonces un pastor de Él, un profeta de Él, un doctor de Él. Porque yo soy elegido de Dios para eso, tú eres elegido para eso, pero no nombrado de Dios. Entonces este puesto pertenece a Jehová, su Hijo, su Espíritu Santo. Dios no nombra a nadie porque tú no tienes capacidad para eso. Yo no tengo capacidad para eso. Yo no sirvo para eso. Dios me hizo un favor por el buen placer, por el buen consejo de su voluntad. Me hizo un favor, ha hecho de mí un pastor de Él, no pastor del pueblo, o sea, del gobierno, de nadie, sino yo soy pastor de Dios por la gracia en Jesucristo. Gracias, Señor, por esta gracia inmerecida. Y recuerden, hermano, estos dos árboles no han predicado todavía en ninguna iglesia por ahí. La primera vez que se ha escuchado un estudio como eso, que Dios nos hizo ese gran favor, nos reveló los misterios de estos dos árboles. La iglesia está llena de predicación del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Son predicaciones naturales. Son pastores naturales, entonces que consiguen, que ganan la salvación por sus hechos, por sus obras, por su libre albedrío. Pero entonces la salvación está en este árbol de la vida. No se gana, sino se da, hermano, por la voluntad de Dios, por su gracia. Ahí, recuerda, si la salvación, recuerda, mi nacimiento espiritual es más grande que mi nacimiento humano. Mi destino espiritual es más grande que mi destino, que mi nacimiento natural. Mi destino espiritual es más grande que mi nacimiento natural. Dios que da la salvación no se coge. El libre albedrío
ya tiene su anulación en Cristo. Cristo es el límite del libre albedrío natural. El libre albedrío es natural, que pertenecía al primer Adán. Ya el primer Adán no está más, sino es el segundo Adán, que es espiritual. Entonces todos que tienen que ver con el segundo Adán son espirituales, todos son procedentes de Dios. Dios que tiene que darlos a quien Dios quiere. Yo repito, el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios ama a todo ahí, a todas sus criaturas, no hay excepción de gente ahí. Pero el árbol de la vida, Dios no ama a todo el mundo, y ama solamente a sus hijos, la soberanía de Cristo. Aprende eso, hermano. Y si tú te hagas pregunta, escríbemelo de esas preguntas bajo, entonces ahí en el YouTube. Vamos a contestarlas si el Señor nos permite. Gracias, que el Señor les bendiga a todos y todas que creen en el mensaje de la predestinación a través de los dos árboles. Que sepan, que saben que la salvación que han recibido es por gracia, no por obra, ni por libre albedrío. Amén.